Sí, señor, estamos de regreso. Don Benito, suyo. Bueno, realmente creo que hay que conversar un poco acerca del caso del Jet Set. La causa la pasaron, la medida de coerción, hasta el próximo miércoles. Supuestamente los abogados de la parte acusada no tenían conocimiento del caso del día de hoy. Pero cada vez vemos que... Conocimiento tenían, lo que no era lo que no tenían era el expediente completo sometido por en la solicitud de medida de coerción. Sí, pero ¿quién no conoce el caso del IES? Y ellos saben más que sí, todo el mundo. Lo que pasa es que hay formalismos. Sí. Ahí vi un dato que dio su amigo Félix Porte, donde él decía que fue como muy ligera la forma del juez tratarlos. Y yo me quedé pensando, bueno, no, hay que ver a qué él le llama ligera, porque uno entiende que de estas acusaciones. Pero cada vez se complica más con todos los datos que han salido al aire con respecto al desplome del YC, todo el peritaje. O sea, pero como siempre usted dice, Atahualpa, uno no es abogado, uno no conoce muchos datos en cuanto a lo que tiene que ver con la ley en estos casos que son de homicidios involuntarios, aunque no sé si después de las nuevas, los nuevos datos que se han encontrado, si esto hace algún cambio. ¿Qué es lo que ha pasado? El Ministerio Público, la acusación la está sustentando en homicidio involuntario. Sí. Evidentemente que nadie quería se cayera el techo, nadie quería que se murieran 236 personas, y eso te constituye una involuntariedad del hecho. Pero hay una figura que el doctor Félix Portes ha sacado para solicitar la variación de la calificación del expediente, y es el homicidio involuntario con dolo eventual. El dolo eventual es cuando tú conoces que se va a derrumbar algo, se va a caer algo, que existen las condiciones para que colapse. Y recuerdo casos en Estados Unidos, por ejemplo, de un espectáculo que se dio en un puerto, ahora no recuerdo el nombre, donde fallecieron 30 personas. La estructura del puerto colapsó, donde se hizo ese espectáculo a orilla del mar. Fallecieron 30 personas. Ahí hubo homicidio involuntario y condenaron a 11 años de prisión a la autoridad del puerto, al organizador, y ustedes saben cuánto cumplió, 3 años. Sí hubo indemnizaciones de cerca de $30 millones. Hay otros precedentes de casos de dolo eventual. En la República Dominicana no creo que haya, no recuerdo ninguno, pero que el dolo eventual en este caso se caería, porque si la hermana de Antonio Espaillat hubiese sabido que el techo se iba a caer, no va esa noche al YC. Entiendo eso. Ahora, moralmente, señores, no es fácil. Primero vámonos a lo que dice la ley, porque, señores, yo no sé, los congresistas de este país desde de los últimos 20 años que tiene el Código Penal dando vuelta ahí en el Congreso, Dios debe castigarlo, que no duerman por lo menos durante 4 o 5 años. Porque ahora nos damos cuenta que un homicidio de esta magnitud, 236 dominicanos, cientos de niños huérfanos, 39 niños huérfanos de padre y madre, 185 lesionados con la secuela de traumas que esto lleva, y que la pena máxima sea de 2 años y de 100 pesos de multa. ¿Ustedes creen que eso puede ser posible? Y que ese Código Penal, que tiene más de 100 años de atraso, esté dando vuelta todavía en el Congreso de la República? Primero porque tenía un costo político con las 3 causales,
y porque no era un asunto de concepción y de ideal y de defensa de la vida. No, no, es que si lo aprobamos la iglesia nos va a acabar y eso tiene un costo político. Después se quitan las 3 causales, las presiones del gobierno de Estados Unidos con la agenda de los demócratas no le permitió aprobar el Código Penal, dichos por ellos mismos, sinvergüenzas. Y miren esto, porque una cosa es lo que uno entiende, la barbaridad de este hecho, la tragedia que enluta al pueblo dominicano y más allá, y que la pena sea de 2 años. Vi una comunicadora que yo no sé cuál fue el concepto que ella quiso decir, como que por qué iban a meter preso a Antonio Espaillat si el meterlo preso no iba a devolver la vida de las personas que fallecieron ahí en la tragedia del Yesé. Si es como ella dice, entonces a ningún delincuente que haya quitado la vida a alguien lo vamos a llevar a los tribunales y le vamos a cantar 20 o 30 años, porque total 20 o 30 años no le va a devolver la vida. Coño, pero venga acá, muchacha, ¿y dónde fue que usted estudió periodismo? Y de tanto que se ufana de que lo que ella estudió fue periodismo y lo que ella estudió, lo que ella se hizo fue eso. Y ese es el criterio que tiene. Cuando usted no puede defender una cosa, no la haga y quédese callada o quédese callado. Usted sabe que... Pero espérame, Benito, para no perder la idea. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué duele más esto? Porque han salido elementos que prueban más que fehacientemente el que había avisos de que esa estructura iba a colapsar. El mismo día, como dice Gregory Adames, que era el encargado de las reservaciones y la logística, y que entregó el teléfono donde están las conversaciones con Antonio Espaillat y con la hermana Maribel Espaillat, el mismo día que le dicen, miren, esto tiene problemas, vamos a suspender el evento. Y un pedazo del plafón también le cayó a uno antes de comenzar la fiesta. Pero hay un dato que dio un señor de nombre Remberto, en el día de hoy vi la entrevista, y él decía que él fue que habló con este señor para que comunicara lo que había pasado, porque a él le cayó un pedazo del techo y fue donde él y le dice, mira, está pasando esto, mira, me cayó encima, por suerte no me dio en la cabeza y está pasando esto. Sin embargo, este señor, aún a pesar de todo esto, vio cuando él llamó a Antonio Espaillat, cuando llamó a la señora, y él mismo dice, yo fui que comuniqué a la Procuraduría General de la República cuando me hicieron la entrevista, que conversaran con este señor, apellido Adames, Gregory, para que tuvieran más informaciones. Pero también el que está dando los datos perdió a la esposa en ese derrumbe. El asunto está que es más dolorosa. La tragedia es profundamente dolorosa. Y uno miren, los zapatos de la gente que perdieron sus familiares ahí. Es difícil que uno se lo pueda calzar para imaginar el dolor, más después de estas declaraciones, cuando evidentemente que esto se pudo evitar, desidia, descuido, interés económico. Yo no creo que sea el primer elemento, porque ese negocio Antonio Espaillat y su familia no lo tenían para comer. No era su principal fuente de ingresos. No era su principal fuente de ingresos, aunque él era el dueño de ese negocio y su hermana, pero sus principales ingresos están en los medios de comunicación. Después del incendio de Atahualpa, él debió primero no fue un incendio, fue la caída del techo. Después del incendio... Sí, hubo un conato de... Él debió prever. Pero debió haber hecho caso a las señales que se estaban dando. ¿Tú me entiendes, Benito? Ese techo no se cayó, que colapsó así, de golpe y porrazo. No, ya venía dando señales. Arena, filtraciones, con una lona agarrando el agua que estaba cayendo. No, que eso de los aires acondicionados, pedazos del plafón que se caían.
Ese techo tuvo una deflexión, o sea, una curvatura más allá de lo que podía resistir la estructura. Y léanse parte del informe técnico que se le entregó a la Procuraduría General de la República, que hay una parte en la solicitud de medida de coerción, donde se establecen las causas. La causa básica es la sobrecarga del techo. Pero usted recuerda que aquí comentamos el caso casi bien reciente de las acusaciones que hizo Félix Portes, que dentro de la querella también la ponía a nombre del ayuntamiento, o sea, del Estado, el ayuntamiento que se encarga de todo esto. ¿Por qué? Porque él decía que tiene que haber una supervisión y que el Estado, hoy, que el Estado tiene la parte de la responsabilidad. Claro que hay una responsabilidad también. Y hoy veo que el abogado Ángel Lócuar, y también político, vuelve y habla de lo mismo, de que también hay una responsabilidad de parte del Estado. Pero miren, hay cosas que agravan. Y voy a decir esto, que agravan el hecho aún más. El que la hermana de Antonio fuera donde Gregory y le dijera que se había hablado con alguna autoridad o con la prensa, y él le dijo que no. Y le advirtió que si él hablaba, eso podía significarle 20 años de condena a Antonio. O sea, eso es una intimidación que está contemplada también en la solicitud de medida de coerción. En la firma con el despido de los empleados, sí, donde le hicieron firmar un desistimiento prácticamente de cualquier reclamo y hasta de declaración pública. Ya esas son acciones que están penalizadas también, porque usted está tratando de entorpecer la investigación y de intimidar a un testigo para que no hable. Todo esto va a salir a relucir. La condena por el delito de homicidio involuntario máxima son 2 años. ¿Qué puede pasar? Bueno, que como hay esa pena tan benigna, inclusive te envié algo, Heriberto, en el expediente, te lo envié esta mañana, en el expediente lo que se habla es de una víctima. En la solicitud de medida de coerción no se habla de 236 víctimas, sino se habla de una víctima, como lógicamente la condena por una es igual que la condena por 236, según el Código Penal que tienen los diputados y los senadores vigentes en la República Dominicana. Yo me parece un poquito extraño esto. Si ustedes ven ahí, solo se habla del fallecimiento de una persona, que es Yaciris Joaquín de Jesús. Después no se habla de los 235 35. más. Solo en la solicitud de medida de coerción y en base a esta calificación, a este homicidio, a esta muerte, es que se da la calificación jurídica de homicidio involuntario, que da lo mismo 2 que 236 para fines legales. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, que como hay esta benignidad en la pena máxima para una tragedia tan dolorosa de esta naturaleza, que los jueces tomen en cuenta esto y le den por el área civil una condena mucho más fuerte de lo que normalmente podría ser para el resarcimiento económico de las víctimas. O sea, en lo civil, el juez puede decir, bueno, te salvaste de aquello por el código, pero de este lado no te vas a salvar. Aunque también el código establece la pérdida de un brazo, cuánto cuesta, la pérdida de porque le pusieron precio también, una pierna, tanto la pérdida de un miembro inferior como la pierna, tanto. Eso es lo que está contemplado también en el código. Atrasado de nuevo. Pero ahí entra casi lo que no existe ya en derecho dominicano, casi la íntima convicción del juez, que puede decir, te salvaste de aquella, pero de esta no te vas a salvar tan fácilmente. Nos vamos a publicidad, Benito. Regresamos en un momentito, por favor, quédese con nosotros.